los latinos que quieren invertir en España, primero invierten en un inmueble, y luego ya después evalúan otras oportunidades de inversión, pero les encanta primero, así como que algo que ven, ¿no? Tal vez así su título de propiedad, sí, esto es mío, ¿no? Pero quién sabe, y luego ya después toman otros riesgos. Tenemos el gustazo de hablar con mi tocayo, Carlos Romero, que es tocayo, y luego aparte estudió la misma carrera que yo en el TEC, Derecho y Finanzas, luego una maestría en Derecho Fiscal en la UDEM y un LLM en la Universidad de Chicago, que LLM no es Large Language Model, que de repente ya estamos muy metidos en la inteligencia artificial. Es actual fundador de Replica Legal Translations y fue miembro extranjero en la práctica internacional de arbitraje por White Case LLP, norteño, entonces ese es un valor agregado y bueno, muchas gracias por estar aquí, mi estimado. Gracias, tocayo, estoy bien contento, gracias por la introducción y encantado de conocerte y de platicar. Me gusta mucho tu proyecto, entonces, pues, muy agradecido por la invitación. No, muy emocionado, la verdad que, como te platicaba antes, yo encontré, o vi tu perfil en LinkedIn porque mencionas mucho pues, temas de interés para los abogados, los recién egresados, y algo, pues, me he dado cuenta que luego la abogacía es, pues, suele ser un grupo cerrado, no se sabe mucho del tema. Yo me acuerdo que cuando me gradué, a menos de que lo hubiera platicado con mis compañeros, no sabes Sí, bien qué despacho, cuál no, cuál tiene especialidad. Entonces, eh, pues, no hay tanta información, y luego vi sí, que en LinkedIn pues, explicas hasta temas de cuáles son los despachos que están apoyando para la venta del América, ¿no? Qué sí. qué están haciendo los socios de x y despacho. Entonces, pues nada, muy interesante. ¿Cómo empieza, pues, este proyecto de historiador del derecho mexicano que se necesita, eh? Gracias, me encanta el chisme legal, despachar, o sea, todo lo que gira alrededor de los despachos, de los abogados in-house, me encanta eso, ¿no? En el sector. En Estados Unidos, pues, hay gente que se dedica a eso, ¿no? Son periodistas que comparten newsletters o comparten, este, pues, existen páginas, ¿no? Above the Law, el newsletter de Original Jurisdiction, y hay mercado para eso, ¿no? Entonces, pues, dije: "¿Por qué no intentarlo?", ¿no? Entonces, eh, pues, como te comentaba, mi esposa y yo tenemos un despacho de traducción certificada en el cual nuestros clientes son principalmente despachos de abogados. Abogados in-house y contadores. Entonces, pues, cuando yo empecé a publicar en LinkedIn, pues, publicaba cosas de traducción y cosas de abogados y, pues, reformas y así, y, pues, tenían muy poca interacción realmente. Y cuando empecé a publicar cosas de LLMs y de despachos de abogados y este chismecito, pues, tenían mucho más interacciones. Entonces, me di cuenta que había interés ahí, y también interés de mi parte de investigar esas cosas. Entonces, al terminar el LLM, cuando estábamos en Chicago, empecé a publicar. Eh, pues, porque por un lado tenía el apellido un poco de la Universidad de Chicago, ¿no? Entonces, más gente me contactaba porque quería estudiar un LLM y le interesaban esos temas, ¿no? De cuántos abogados en México, socios, tienen un LLM, dónde lo estudiaron, esto y otro, ¿no? Y luego, eventualmente, entré a White Case después del LLM y empecé a publicar sobre trabajos para abogados latinoamericanos en Estados Unidos. Y a mucha gente le interesaba, ¿no? Cómo trabajar en White Case y en otros despachos, cómo funcionan estos programas de un año, que etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a publicar sobre maestrías, sobre estos despachos, eh, para tratar de construir, pues, una audiencia y eventualmente cuando regrese a México, pues, no empezar de cero, ¿no? Y ser Carlos Romero de réplica, ¿no? Ya era más atractivo cuando era de Carlos Romero de White Case. Entonces, pues, fue la idea y bueno, he seguido. Ahora que ya no estoy en White Case, que fue una experiencia padrísima estar en arbitraje internacional, pues, ya tengo un poco más de libertad de hablar de otros despachos, ¿no? Entonces, pues, puedo hablar de White Case, puedo hablar de despachos que son competencia y bueno, pues, es bien interesante estar ahí un poco imparcial, ¿no? Claro que siempre tratando de llevar la fiesta en paz, pero, pues, hay muchísimo que se puede investigar, escribir
sin tener que afectar a nadie, ¿no? Entonces, pues, muy contento de publicar diario, muy difícil, este, pero, pues, bueno, a partir de eso he conocido un chorro de gente y me doy por bien servido, ¿verdad? Gente que a lo mejor está lejos, que de otra forma hubiera sido difícil contactar y, pues, bueno, ha sido una experiencia que en ese sentido, pues, me doy por satisfecho. No, y a ver, ya existen temas más, como le dicen, chismecito corporativo, que es un Sí, podcast, White Paper se dedica al tema empresarial, pero no está algo para darnos a nosotros los abogados, pues ese contexto. Creo que hay mucha desconfianza en el gremio, digo, sí, de lo poco que sé o desde mi, microcosmos, me he dado cuenta que, eh, los que más dificultad he tenido en que lleguen al programa son abogados porque empiezan: "¿Y qué más vas a preguntar? Eh, pero, ¿de qué temas en particular? ¿Esto es grabado?". Y es como, pues, obviamente, sí es grabado, ¿no? O sea, ni modo sí, sí, que sea sí, un cafecito tú y yo sin tener una cámara. O sea, hay mucha desconfianza. Entonces, que tú ya estés normalizando el que se platique de esto, o ujú. que más, pues, personas que estén en el gremio o abogados, platiquen contigo, pues, normaliza el crear esta comunidad, ¿no? No sé si tú lo veas igual o que haya como cierta desconfianza de inicio, ¿no? Sí, pues, totalmente. Hay 2 cosas que me llaman mucho la atención. Una que, pues, en Estados Unidos, por ejemplo, los despachos dicen cada año cuánto dinero ganan, y se hace un ranking de los despachos que más dinero ganaron en el año. Entonces, un potencial cliente puede decir: "Oye, yo quiero contratar a un despacho de abogados", y, pues, puede ir a ese ranking y ver cuál es el que generó más dinero, y si eso le da confianza, pues, lo contrata, ¿no? Y en México no existe eso, esa información. Entonces, todo es, pues, de prestigio, de rankings, y cómo es la metodología de los rankings, y no, pues, que mejor en un colegio de abogados. Entonces, es difícil acceder a esa información como consumidor de servicios legales, ¿no? Entonces, bien distinto en Estados Unidos que para bien y para mal existe esa información, o las utilidades por socio, o o utilidades por abogado, ingresos, total, bien interesante. Y otra cosa es que en México, pues, si tú ves los códigos de ética de la ANADE, los códigos de ética de la barra de abogados, pues hay unas limitantes bien interesantes. Dice: "Oye, no te puedes comparar con otros abogados, no puedes opinar de asuntos en los cuales no estás involucrado, no puedes contratar a terceros para ayudar a conseguir clientes, no puedes", este, pues dices: "Ay, canijo, o sea, ¿qué tanto puedes hacer en redes sociales o no? O cómo le haces para conseguir clientes", ¿no? Entonces, pues esto ha evolucionado y me da gusto, pues, que se estén adaptando a otras prácticas, ¿no? En Estados Unidos no estoy muy familiarizado, pero la gente, pues sí es mucho más comercial, en la búsqueda, en la prospección de clientes y en el desarrollo de contenido tipo, como le llaman, thought leadership. Y bueno, pues que me da gusto que en México se estén adaptando a esas prácticas. No, y hasta en Estados Unidos las mismas fiscalías, que la Fiscalía del Estado de Texas, de municipios, utilizan despachos privados para hacer muchísimo de sus gestiones. Entonces, creo que, como tú dices, el abogado americano tiene más campo en el momento de qué puede discutir o qué no. Y, pues, eso hace que cuando yo te veo en LinkedIn y me estás explicando, dónde estudiaron los socios de estos 7 despachos, pues, claro Sí. que yo quiero saber, ¿no? Porque hasta tiene un tema, uno aspiracional, y 2 pues, siempre quieres ver qué está haciendo el vecino, ¿no? Sí, 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 y luego, pues, por un lado, a lo mejor tú piensas una cosa, o uno piensa que no importa, y luego ves que, pues, hay unas tendencias difíciles de ignorar, ¿no? Y claro que siempre puede haber excepciones a la regla. Oye, pues, cierto abogado o abogada no tenía el perfil general, pero llegó a ser socia, y siempre hay excepciones. Pero bueno, pues, creo que es mejor o que uno tome el que cada quien tenga la información y tome las decisiones con esa información. Si quieres apostarle a ser la excepción, está bien, pero no ir con los ojos vendados, ¿no? Y pensar que que no importa dónde estudies, o que no importa en qué práctica estés, o que no importa X o Y. Pues bueno, pues claro que importan ciertas cosas, ¿no? Y los números ahí están. Entonces, bueno, tomar esas decisiones de carrera, pues con esa información. ¿Y cómo has conseguido, pues, mucha de esta información para el público, que luego es muy, muy de difícil acceso, ¿no? Pero acceso porque no existe, o sea, no hay este Sí. tipo de publicaciones.
Digo, pues los rankings son de Chambers and Partners y de Legal 500, pues ahí están, ¿no? Entonces, pues de entrada dices, bueno, pues estos despachos son buenos, ¿no? A lo mejor hay otros que no están, etcétera, ¿no? Pero bueno, y luego entras a la página de internet de esos despachos y ves los perfiles de los abogados y tienes ahí mucha información de en dónde estudiaron, la licenciatura, la maestría, si trabajaron en el extranjero. Entonces, bueno, vas haciendo una lista. Y luego, a veces que no viene información y pues puedes ver en su perfil de LinkedIn. Okey. Y luego eventualmente hay cosas que nunca encuentras, ¿no? Porque hay gente que no quiere decir hace cuánto se graduó porque, pues, no sé, no quiere que piensen que es muy joven o no quiere que piensen que es muy viejo. Entiendo que habrá esos intereses, ¿no? Eh, pero eventualmente sí, no sé, por ejemplo, oye, ¿quién participó en la fusión de Volaris con Viva Aerobús? Pues esa información sí estaba disponible, porque le informaron a la bolsa y demás, ¿no? Pero ¿quién participó en la venta del 49% del América al General Atlantic? No está tan claro. Los no hay información disponible tanta. Eventualmente los despachos le informan a Latin Lawyer o algo así. Entonces escarbarle a veces es difícil si no la han hecho pública, entonces, pues, es estar ahí buscándole y me meto a ChatGPT y veo si hay alguna nota, etcétera, ¿no? Digo, hay muchos que tienen suscripciones, entonces es un reto, pero bueno, más o menos así es la investigación. No, y me gustó mucho la investigación que hiciste del M&A de Volaris y Vida, tan es así que hasta yo me inspiré a hacer un post, pues, un poco, no similar, pero que habla más que nada de cómo por qué sí funciona una fusión Sí. o un merger entre Volaris y Viva, y cómo no funcionó. No sé si tú sabías que, la Universidad de Chicago iba a fusionarse con Northwestern Ah, no y sabía, órale, y al final qué ambicioso. no se logró porque sus incentivos no estaban alineados, porque la Universidad de Chicago es ideológicamente un poco más teórica y Northwestern es mucho más práctica. Órale. Entonces, pues ahí te vas dando cuenta por qué sí funcionan unos mergers, por qué no. Sí. Y es más que nada también por eso, ¿no? Porque, pues, hay posts como los tuyos que dices que te inspiran mucho a seguir creando contenido de valor en LinkedIn y no el solo digo, no es por criticar ni nada, pero la típico de: querida red, Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Es estoy difícil. ayer cené con el decano de admisiones de Harvard y este steak fritz me recuerda a mis Sí, momentos sí, sí. su madre! O la más nueva es: "Querida red, eh, el día de ayer, tenía una agenda apretada, pero dije: "¿Sabes qué? Mis hijos son más importantes". Entonces, cerré mi oficina temprano, algo muy en contra de mis prácticas, y fui al parque con mi hijo. Esto Sí, me recuerda y tiran una lo que analogía aprendí de liderazgo jugando con lo mi hijo de 3 años, sí. Sí, sí. Humbled and honored. Sí, digo, es difícil, ¿verdad? Publicar también, lo entiendo. Este, sí, a mí lo que me hace bien interesante también es de las fusiones de despachos de abogados. O sea, cuáles funcionan y cuáles no. Se fusionan muy seguido gringos con ingleses. Y luego, pues, después de 3 años ven, oye, ¿cuántos socios se les fueron después de la fusión? ¿Cuánta gente perdieron? ¿Cuánta gente corrieron? ¿Cuántas prácticas se duplicaban? ¿Cuánto han crecido? Entonces, pues sí, hay casos bien exitosos y casos más difíciles. Entonces, también esas fusiones de abogados, pues, está buenísimo también. no, y también en México hemos visto varios despachos españoles que están entrando Ah, a está padre ese México, tema, sí, ¿no? bien ¿Qué padre. qué opinas de ese tema? ¿Crees que hay mucho mejor match, obviamente, por el tipo de raíz del derecho, no? La verdad no sé, o sea, se me hace que es un reto bien interesante porque yo pensaría que el los despachos mexicanos pues su cliente ideal es la empresa estadounidense, ¿no? O sea, tener clientes gringos, ¿no? Yo pensaría, pues, los mexicanos hacen el LLM en Estados Unidos y, pues, tenemos pues, bueno, México es el principal socio comercial de Estados Unidos, en México la inversión extranjera principal de Estados Unidos. Y y fusionarse con un despacho de Estados Unidos es más interesante como bueno, no fusionarse, pero hay muchos, ¿no? Está White& Case, DLA Piper, Greenberg, está Baker McKenzie, está
estaba Mayer Brown, muchos, ¿no? Y luego empiezan a llegar los españoles y, y, y no sé si el enfoque es más a atender a el comercio y la inversión entre México y España, o México y Europa, o Europa y Latinoamérica entrando por México, o si la intención de los españoles es vamos a fusionarnos con un despacho mexicano para atender el mercado, para atacar Estados Unidos, no atacar, o sea, para atender a empresas estadounidenses, o no sé cuál sea, el enfoque, entonces, pues, puede haber un cambio de visión muy interesante. Se me hace padrísimo que evaluar cuando los despachos españoles llegan a México, pues, generalmente llegan a México y también a Colombia, a Perú, a Chile. Entonces, pues, ¿cómo evalúan con qué despachos se fusionan en cada jurisdicción? Y si está funcionando, ¿no? Eventualmente harán un corte de caja y dicen: "Oye, pues, ¿funcionó México? ¿Funcionó Chile? ¿Funcionó Perú o no?". Pues, está padre, pero me da mucho gusto que los despachos mexicanos tengan el tamaño y la infraestructura para poder fusionarse con despachos tan grandes como han sido esos españoles. Ahora, Sí. otro tema que se me interesante es, yo veo, pues, según yo, la economía española no es más grande que la mexicana, o sea, la mexicana es más grande. ¿Y cómo hay despachos españoles tan grandes y mexicanos no hay tan grandes, no? ¿Cómo o cómo no hay despachos mexicanos que vayan y compren españoles? O pongan oficina allá, como lo hizo Chévez, y creo que Krill tiene una oficina allá. Bueno, perdón, ahí más son temas que se me hacen interesantes, ¿no? Creo que hay una tendencia muy grande en el tema de inversión de capital por parte de latinos para España, en el tema, ya sea de especulación, de real estate, del tema inmobiliario. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente la economía española es más estable, es otro tipo de, pues, es un mercado muy atractivo que yo siento que era Sí. Miami hace 15 años, ¿no? Digo, ya hace 15 años, puta, tenía Ujú. 13, pero de lo que Sí, escucho es que hace 15 años había mucho capital que quería invertir de Latinoamérica, específicamente esa ciudad, porque se habla el español, porque hay mucha estabilidad en el dólar, y ahorita yo veo eso, eh, mucho inversión de real estate, de proyectos inmobiliarios patrimoniales de latinos o mexicanos, y luego con estas olas extrañas que de socialismo, populismo, que fluctuación del peso, de alguna moneda, de alguna divisa, menos más inestable, ¿no? Entonces, no sé si tenga que ver que estos despachos también quieren como canalizar este capital, pues, para hacer sus estrategias. sí. Lo veremos en unos años, pero Sí, pues yo creo que, digo, pues por ejemplo, podríamos ver cuándo abrieron la oficina los despachos mexicanos en Madrid, ¿no? ¿Cuándo abrió Chévez? ¿Cuándo abrió Krill? Y si la abrieron en el 2018, pues a lo mejor vieron una oportunidad de mercado, ¿no? Eh, y la otra vez escuché una abogada española que atendía el mercado latino y decía justo lo que tú dices, decía: "Los latinos que quieren invertir en España, primero invierten en un inmueble, y luego ya después evalúan otras oportunidades de inversión, pero les encanta primero, así como que algo que ven, ¿no? Tal vez así su título de propiedad, sí, esto es mío, ¿no? Pero quién sabe, y luego ya después toman otros riesgos". no, sí, pero bueno, ya se me olvidó preguntarte, pero a ver, tú entras al TEC, Sí, decides la poderosísima carrera, no de derecho, de derecho y finanzas, así es. una carrera que, pues, el abogado muchas veces no le gustan los números, entonces, Sí, tirar ese doblete era duro, o sea, ya si decir estudio derecho, acá, o sea, va a estar buena la quemada de cejas estudiando. Ya cuando dices derecho y finanzas, pues es, pues no voy a decir otra gama, pero es algo que es bien complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo eliges esta carrera? ¿Por qué eliges esta carrera? sí. Me costó un chorro las materias de finanzas, son mis calificaciones más bajas. Yo me gradué en el 2013, entonces, pues, ya llovió, pero cuando yo quería decidir qué estudiar, mi papá me decía que estudiara finanzas y yo quería estudiar derecho, entonces fue como que, bueno, pues estudia derecho y finanzas, y dije: "Ah, pues va". Eventualmente
sí me gustaron las de finanzas, pero bueno, batallé, pero me gustaba más las de derecho. Entonces, pues bueno, no hay mucho más que eso. Fue como que, pues algo así como para llevar la fiesta en paz. Sí, o sea, Suiza, ni tú ni él. Sí. Mi papá trabajaba en finanzas en aquel entonces. Mi hermana mayor estudiaba finanzas. Entonces, como que, bueno, pues creo que fue un buen punto medio. Pues mira, es que sí era como, o sea, yo me acuerdo que tengo un amigo que Sí. decía mucho: "Yo estudio derecho y finanzas", y cuando lo decía la gente decía: "Ah, su madre, o sea, este güey", mm, y lo decía mucho, o no sé si él también lo decía mucho, o de que la gente reaccionaba, eh, que al final, digo, todas las carreras en el TEC, pues, tienen su prestigio, pero bueno, todo el día decía que estudiaba derecho y finanzas, y yo en su momento empecé como negocios internacionales. Entonces, Ah, órale, qué interesante. sí, yo me eché un Y año y ahora, medio, ¿trabajas en negocios internacionales? literalmente, ¿no? Qué chistoso. Entonces, pues, llevaba un año y medio, pero quería como, no sé, me gustaba mucho el derecho, entonces yo dije: Sí, Siento que me arrepentiría toda mi vida si no hago el intento", ¿no? Y, pues, como ya tenía la vara muy alta, porque mi hermana es arquitecta, entonces, sí, pues, dije: "No, o sea, no puedo como quedarme, eh, que con el sentimiento". Entonces, me cambié yo a derecho y finanzas, porque era la carrera que me iban a revalidar más materias de Ah, pues del qué bien. lado de Bueno fue. negocios. Sí, Entonces, sí. ya no se sentía tan, pues, espantado o tan duro, echarte las primeras de finanzas, que era desde las contabilidades hasta Sí, mate financiera 2 que te veían como un espécimen bien raro, porque era puro financiero y contador, y es de ujú. que, ¿qué hace un abogado aquí? Como que primero pensaban los maestros que te habías equivocado en hacer tu horario. Sí. Y pero bueno, terminas en el TEC y luego haces tu maestría en la UDEM, ahora sí Sí, que en del otro lado, ya no Monterrey, ahora Santa Catarina, en derecho fiscal. ¿Cómo fue ese proceso? sí, me aventé ahí la traición. El beso de Judas, ¿verdad? Literal, Fíjate que la de Luis Figo, ¿eh? Te fuiste sí, del sí, Barça sí, al sí. Madrid. Ahí, esa foto del tiro de esquina. Oye, yo cuando me gradué del TEC entré a trabajar a Cheves. Entonces, inicialmente en el área de comercio exterior y después me cambié a litigio fiscal. Entonces, pues dije: "No, pues quiero echarle todos los kilos", y la UDEM tenía maestría en derecho fiscal los fines de semana. Otros compañeros, otro amigo de Cheves, del área de consultoría fiscal, la estudiaba. Entonces, pues, por eso fue que me metí. Luego bien interesante, porque un socio de Cheves me dijo, en ese entonces era asociado él, me dijo: "Oye, no estudies derecho fiscal, aquí vas a aprender todo lo que tienes que saber de derecho fiscal, estudia otra cosa". Y de hecho sí, había gente de Cheves que estudiaba la maestría en la UDEM en derecho de la empresa. Y bueno, sin duda no estaban muy equivocados en cuanto a todo lo que es litigio fiscal. Aprendí muchas otras cosas que eran más de consultoría fiscal, pero bueno, así fue. Porque, ¿qué porcentaje de esa maestría eran contadores? O sea, me imagino que eran Muchos, muchos, sí. 70 contadores, 30% abogados, ¿no? Hijo, la verdad no sé, yo pensaría, pues, que sí, tal vez mitad y mitad, pero sí, bastantes contadores. Y bien padre eso, la verdad, es muy padre llevar clases con, pues, con otra profesión. También lo difícil de esa maestría es que, pues, como hay muchos contadores, no hay tantas clases de litigio Sí, fiscal. no. Una optativa por ahí, pero, pues sí me hubiera gustado ver más litigio, ¿verdad? Pero bueno, no sé cómo es el programa de estudios ahorita. Ya era más como estrategia, Pues sí, clases de, oye, pues IVA, una clase de IVA, una clase de ISR, personas físicas, otra de personas morales, otra de código fiscal, otra de impuesto constitucional, otra de impuestos locales, pues, fiscal internacional, y luego pues una contabilidad, otra de algo de las empresas y así, ¿no? O sea, como que todos pudieran más o menos estar al tiro, ¿no? Que no hubiera que no estuviera tan cuesta arriba para ni abogados ni para contadores. claro. Y luego, ¿cómo llegas a me dices que te tardaste, pues, como 10 años después, ¿no? Desde que te graduaste, hiciste el famoso
LLM en la Sí. Universidad de Chicago, este, donde, pues, yo lo veo como una universidad muy, muy política, ¿no? Los Chicago Boys, muy economista. Sí, 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 claro. Hay muchísima gente del gabinete de Salinas que estuvo en Chicago, creo que Serra Puche. Entonces, estabas en una institución de Sí, 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 tiene de mucho peso en primer Latinoamérica. nivel, el Harvard del Midwest, le dicen, ¿no? Este, la verdad que sí, pues, mucho peso en ese sentido, mucho peso político. Imagínate para los de Chile, ¿no? Que todavía más. Pero bueno, pues, haz de cuenta que yo durante la carrera trabajé en Sánchez de Bani, que ahora es Garrigues, y ahí, pues, veía desde la que estaba en la carrera, veía que muchos asociados, socios, socias, pues, tenían un LLM. Un LLM que, pues, no significa, como tú dices, Large Language Model, pero tampoco significa lawyers losing money, como dicen también. Eh, pero, pues, sí están bien caros y es una decisión muy difícil. Entonces, bueno, desde entonces quería hacer uno, ¿no? Y después entré a trabajar a Cheves, también había algunos que tenían un LLM especializado en fiscal. Luego me fui a Santos Elizondo, que también, pues, muchos tenían LLM, entonces ahí también, pues, me interesaba mucho. Luego me fui a Arizpe, Valdez y Marcos. Luego me regresé a Chihuahua, yo soy de Chihuahua. Entré a trabajar en una notaría y luego entré a trabajar a una empresa minera canadiense con operaciones en México. Se llama Agnico Eagle. Y ahí fue cuando me casé y eventualmente hicimos un road trip desde Chihuahua hasta Ciudad Victoria. Entonces nos fuimos primero a Monterrey y luego dormimos ahí y luego de Monterrey a Victoria. Entonces en el camino, ya te imaginas, bastante largo, platicamos mi esposa y yo sobre hacer un LLM ejecutivo o hacerlo, pues aventarnos a hacer uno eh, presencial. Y bueno, me dijo, no, vamos a hacer uno presencial, anímate, etcétera. Entonces, pues bueno, aplicamos y nos fuimos ya a estudiar la maestría a Chicago. Apliqué un chorro de escuelas y bueno, Chicago fue la mejor que me aceptó en mi consideración. Eh, y, y bueno, ya tenemos ahorros, ¿verdad? Después de 10 años. También yo vivía en una casa de mis papás que no me cobraban renta. Y pues teníamos mi esposa un carro y otro, los vendimos y con eso nos fuimos, ¿no? Y ella siguió trabajando en el despacho de traducción pues desde allá. Y para ese entonces ya teníamos a nuestra hija mayor. Nos fuimos cuando ella tenía 7 meses. Sí, y vámonos, por vía Aerobús nos fuimos Chihuahua, Monterrey, Monterrey, Chicago. Sí, pues tiene vuelo directo. Sí, buenísimo, buenísimo, sí. Y mucha gente ahí a ver a los Bears y en ese vuelo que íbamos. Y llegas a hacer tu LLM Sí. casado, platícame cómo fue esa experiencia, aprendizajes, Sí, pues padrísimo. Éramos claro que, pues, yo tenía la ilusión desde hacerlo desde antes, ¿no? Pero el promedio de edad en mi generación era de 29 años, yo tenía 34, ahora tengo 36. Entonces, pues bueno, ciertamente la mayoría eran más jóvenes, pero incluso había algunos mayores que yo. Bueno, al menos uno. Y varios casados, éramos como 7 con hijos, creo, o casados. Entonces, bueno, pues sí era fácil hacer una comunidad. También varios estudiantes de JD, gringos que tenían hijos. Digo, no muchos, pero también había otra comunidad ahí. Y luego, pues la gente era muy buena onda, aunque eran mucho más jóvenes. Entonces, como que siento que en el LLM, pues, a pesar de la diferencia de las edades, como todo el mundo anda en lo mismo, pues, es muy fácil estar en la misma bola, ¿no? Entonces, fue muy padre. Y hacerlo en familia también padrísimo, ¿no? Pues, toda la aventura de, pues, ir al oye, pues, primero con nuestra perrita, pues, un veterinario allá, con nuestra hija un pediatra, y dónde las ponemos las vacunas, y dónde la llevamos a la guardería, y esto y lo otro, pues, está padre también investigar todo eso. Estuvo padre pasarlo en familia. sí, pues casado o vivir en otra ciudad, claro que fortalece la relación y más en Estados Unidos que, pues, todo es como muy cinéfilo, ¿no? Las temporadas, que si es diciembre, todo Sí, sí, sí. todo muy estacional, entonces te lo hace más romántico. Una duda que siempre he tenido, está Sí, el JD, el LLM, ¿por qué el perfil internacional se va más por el LLM? ¿Por qué un sí, perfil de JD
se va más al litigio, pues, estatal, se va más para el tema buscar ser juez, mientras un LLM casi muchas veces noto que se van por arbitraje. Sí. Pues mira, el LLM es un programa que dura un año. Entonces, frente al JD, que usualmente dura 3. Entonces, pues bueno, es mucho más barato, ¿no? El LLM. Claro que hay gente que en el JD, pues paga menos por año, ¿no? Que un LLM. Pero bueno, es una tercera parte usualmente. Para entrar a un LLM, tienes que ser abogado en alguna parte del mundo. Entonces, usualmente son para abogados extranjeros en Estados Unidos. Para entrar al JD, que es el programa de 3 años, que es el programa de derecho en Estados Unidos normal, es un posgrado allá, como un MBA, y te piden tener unos estudios de licenciatura previos. Licenciatura en el sentido de, o sea, puede ser ingeniería también, ¿no? Entonces, si tú estudias derecho en México, puedes aplicar a un JD o puedes aplicar a un LL. Para aplicar al JD te piden el LSAT. Entonces, pues es una competencia mucho más dura entrar a un JD. Eh, ¿Qué ventajas tiene el JD? Que si estudias un JD, accedes a cualquier tipo de trabajo disponible para los abogados en Estados Unidos, incluyendo las transacciones y disputas en Estados Unidos. O sea, transacciones entre empresas de Estados Unidos y pleitos entre empresas de Estados Unidos. Y el LLM, usualmente, a lo que puedes aspirar es a trabajo internacional, a trabajo de empresas gringas en Latinoamérica, empresas mexicanas que están en la bolsa de Estados Unidos, transacciones, fusiones entre empresas de Estados Unidos en México, ese tipo de trabajo internacional, que es mucho más limitado, o sea, es mucho más difícil conseguir trabajo como LLM a conseguir trabajo como JD. Ahora, el tema es que también, si tú dices: "Oye, pues yo me voy a animar a hacer JD para tener más opciones laborales", pues, la inversión es mucho más alta, pues, supongamos el triple, ¿no? De colegiatura y de gastos de vivienda por 3 años, y pues, buscas trabajo allá y, pues, luego y a lo mejor es difícil regresarte a México, ¿no? A tu país, porque, pues, ya invertiste tanto, y dices: "Pues ya mejor me quedo acá", ¿no? Un reto es que, pues, te gradúas del JD, si no eres gringo, pues, haces el OPT de un año y luego tienes que conseguir que una firma te sponsoree la visa, porque si no, pues, aunque hayas estudiado 3 años, pues, después de un año del OPT, que es el permiso que te extienden para trabajar, pues, puede ser que te tengas que ir del país. Y bueno, pues, siempre tienes un poco ese riesgo, ¿no? En México, pues, existe la visa TN del TEMEC, etcétera, pero bueno, pues, es un riesgo, ¿no? Que te avientes 3 años y luego tengas que regresarte a México. Más o menos ese es mi pequeño resumen. Creo que si la intención de alguien es quedarse a trabajar en Estados Unidos, es mejor un JD. Te abre Sí. más posibilidades laborales. Porque sí vi, o sea, veo que en JD se van más por litigio civil y, por ejemplo, como tú dices, muchos socios o asociados de empresas mexicanas quieren hacer el LLM, no sé, en NYU, en donde tú estás en U Chicago, y regresan a México y tienen una ventaja competitiva enorme en el tema de arbitraje, mercantil, te da hasta cierto, obviamente, prestigio, pero yo lo imaginaba como estudias el LLM, Ujú. pero siempre con la intención de regresar a México y mejorar o avanzar tu trayectoria profesional, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Digo, hay mucha gente que llega socio en despachos grandes sin LLM, pero también son la mayoría los que sí tienen LLM. Entonces, pues, puedes apostarle a ser la excepción, ¿verdad? Pero si no eres la excepción, si estás más o menos ahí en promedio, pues, pareciera que hacer un LLM aumenta tus posibilidades de seguir avanzando, a costa de un chorro de dinero, ¿verdad? Pero Sí. sí, hace poquito, pues, revisaba el perfil de los nuevos socios en Krill, Galicia, Mijares, Rich y Nader. Y pues son 12 para este año, y 9 tienen un LLM. Los que no tienen LLM, los 3 son fiscalistas. Entonces, bueno, pues pareciera que para áreas transaccionales en despachos mexicanos tan importantes como esos, pues sigue siendo muy importante el LLM. Y luego mucha gente, pues después del LLM se quiere quedar a trabajar un año en Estados Unidos en un despacho grande, que usualmente la forma más factible de hacerlo es que tu despacho mexicano te acomode, o sea, que hay una relación comercial previa entre las firmas porque representan a las empresas en los mismos deals. Supongamos en el deal de General Atlantic, pues hubo un despacho gringo que se allá en el Atlantic.
también tenía un despacho amigo en México que los apoyaba para revisar acá. Entonces, pues, se hacen una buena relación y no se recomiendan gente para que vaya a trabajar ahí un año y luego se regrese a su despacho en México y se siga fortaleciendo esa relación para que se genere negocio, ¿no? Entonces, bueno, haces en el LLM, quieres trabajar ahí un año, hay gente que quiere hacer la barra en Nueva York y se regresan a México, se hacen abogados seniors y luego eventualmente quieren ser socios y el LLM les sirvió, ya sea para aprender, ya sea para generar networking, ya sea para trabajar en un despacho extranjero y conocer a los abogados de allá, y eventualmente, pues, todo eso puede generar negocio para las firmas o bueno, pues, hacerte parte de una comunidad, ¿no?, de exalumnos de cierta universidad y, pues, ampliar tu posibilidad de ser exitoso en el despacho. Sí, y como dices, veo muchos casos o de arbitraje o que regresan a México en empresas transnacionales que siempre tienen situaciones. Un claro ejemplo, y digo, tú mencionaste lo de la minera, pero, pues, las minerías requieren muchos abogados in-house que tengan el conocimiento de México, Estados Unidos. Digo, ahorita les ha de ir increíble porque la plata subió, ¿verdad? Sí, Pero he buen visto muchos negocio. casos, ¿no? De estos despachos, no sé, mineras americanas que tienen presencia en Guanajuato y siempre Ujú. requieren de estos perfiles de abogados mexicanos con LLMs porque tienen lo mejor de 2 mundos, ¿no? La conexión mexicana y esa sensibilidad cultural mexicana que, pues, tiene un gran valor para estas transnacionales, pero también el know-how anglosajón, ¿no? Sí, pues mira, en los despachos es muy fácil de ver, ¿no? Porque los despachos tienen su directorio de abogados y abogadas y ves tal cual que estudian, ¿no? Las empresas es más difícil, ¿no? Hacer un listado de abogados in-house, cuántos tienen un LLM, pero ya empieza a haber información, así como hay rankings de Chambers y de Legal 500 para abogados de despacho, ya empieza a haber reconocimientos para General Counsels, que son abogados in-house de empresa. Entonces tú ves Rising Stars, que son los jóvenes, o ya no me acuerdo cómo le llaman a los más experimentados, pero bueno, el ranking de Legal 500 de GCs, General Counsels, y ves, pues, cuántos tienen un LLM, ¿verdad? Estoy casi seguro que son menos la proporción que los despachos, pero no son pocos. Y a lo mejor ves qué tipo de empresa, en qué empresas es más valorado. Entonces, bueno, pues, y eventualmente con esa información, pues, tomar la decisión si quieres aspirar a eso o mejor te quieres comprar dar el anticipo para un depa, ¿no? Otra cosa. El enganche, ¿no? Sí. Sí, Ah, sí, sí. ¿qué, pues, qué áreas grises viste tú entre el derecho anglosajón y el derecho romano? Donde, por ejemplo, pues, el anglosajón tiene los famosos cases, ¿no? O sea, Sí, todo lo ven por casos vinculantes y, oye, que Juanito versus Estados Unidos sí. hizo esto, entonces yo, pues, quiero tener ese efecto vinculante y en México no tanto. ¿Dónde viste estas discrepancias entre estos distintos modelos legales, no? Sí. Pues bueno, realmente en el trabajo que yo tuve, que fue de arbitraje internacional, particularmente de inversión, eh pues se usan mucho los tratados, que son las fuentes como que los derechos, y también el derecho local. Entonces, pues bueno, no vi que sí fuera tanto así como que derecho comparado, ¿no? Entonces, donde lo vi más claro es en la escuela, en las clases, de lo que yo recordaba del TEC a hacer la comparación, el contraste con las clases como fueron en Chicago. Y las clases, pues, eran mucho de casos, y eso está muy padre. En algún momento hice una publicación. Tuve un profe en Chicago que fue socio de un del despacho más grande de Estados Unidos, por ingresos, Kirkland& Ellis. Él fue socio de ese despacho y renunció para irse a dar clases de Chicago. Dice: "Oye, qué impresionante que siendo joven", no es que se estuviera retirando, bastante joven, haya dejado, pues, de ganar lo que ganaba para irse a Chicago. Seguramente le pagan bastante, y tiene una carrera, pues, por delante, ¿no? O sea, no se está retirando, está empezando su carrera y está siendo muy exitoso como profesor. ¿Por qué eso no se puede en México? Y alguien, creo que de Perú o algo así, me comentaba, alguien, según yo era socio de un despacho grande, allá, y me decía: "Es que es difícil que en Latinoamérica pase eso,
porque no se enseña con tanto con casos, que, pues, la fuente del derecho es otra, ¿no? Entonces, no hay tantos cambios, no evoluciona tanto, no hay tantos litigios que sean públicos. Entonces, pues, no hay tanto que estarle actualizando constantemente, por lo que se requiera alguien que tenga, esa expertise, ¿no? Algo así fue el mensaje. Y me llamó la atención decir: "Oye, pues, tal vez es cierto", ¿no? O sea, tal vez en Estados Unidos, eh, alguien que haya visto litigio en un despachote, pues, tenga más que aportar, eh y que estar actualizándose. En las clases, pues, tal cual se veía, ¿no? Oye, pues, está litigando la compensación de Elon Musk en Tesla, pues, está evolucionando eso, tal cual como lo iban enseñando, ¿no? Y el caso tal, y el caso cual. Claro que en México se podrá, sin duda, pero bueno, creo que en Estados Unidos sí es mucho más relevante como fuente del derecho, ¿no? No lo había pensado. O sea, lo que dices es que el ciudadano americano tiene más contacto y hasta le ponen este toque mediático, donde hace que la gente quiera acercarse más. El jurado, famoso jurado en Estados Unidos, que en México llegó a haber jurado, ciudadano, no me acuerdo cuándo, pero fue hace muchos años que había, o sea, hay más involucramiento de del ciudadano promedio en Estados Unidos, del sistema legal, algo que en México no pasa tanto porque la ley está un poco más estática, ¿no? No sé si es como lo que. Pues, ahora que lo dices, me acuerdo de la nota que en Estados Unidos el año pasado y este año han sido años récord en las aplicaciones a estudiar derecho en Estados Unidos. O sea, las aplicaciones al programa de JD en Estados Unidos, el año pasado fue lo máximo, este año va lo máximo otra vez. Entonces, dicen que cuando hay, pues, cambios políticos tan bruscos, mucha gente aplica a Law School. No sé si porque tengan interés o porque se les haga como que tengan interés en los acontecimientos que están pasando en este momento, políticos o jurídicos, o porque sea un trabajo porque les dé acceso a un buen sueldo, un trabajo seguro, va a haber chamba, pagan bien. Entonces, pues, bueno, sin duda me llama la atención lo que dices, y habría que estaría padre ver si en México hay esa información, ¿no? Decir: "Oye, cuando pasan X o Y cosas, ¿hay más interés en estudiar derecho o hay menos interés?". Eso, pues, estaría padre obtener esa información. Seguramente se puede obtener, ¿no? A lo mejor ahí en la SEP o algo. Sí, o en la SEP o en o sea, ¿cuántas personas hicieron el examen, el Ceneval de Ujú. derecho? Eh, y también es más fácil estudiar, creo yo, por tema de casos, porque no hay tanto macheteo, el caso te lo narran como si fuera una historia, entonces, pues, claro que cuando le metes más storytelling se vuelve Sí, sí, sí. más atractivo. Ahorita estaba buscando, que estaba viendo cuáles eran los casos o qué ha pasado en el tema de AI o de inteligencia artificial, eh, para los abogados, y estaba viendo que hubo un caso, en Estados Unidos que era Sí. que, pues, penalizaron al abogado porque era un chavo contra, em, Avianca, la aerolínea colombiana. Entonces, estaba este chavo sentado en la aerolínea y pasó el carrito de snacks Ah, y lo he escuchado, sí. le pegó a la pierna. Entonces el chavo se lastimó. Entonces, pues metió ahí la demanda y el abogado defensor, usó ChatGPT en el 2023, que apenas estaba, y pues obviamente los casos anteriores Unas no alucinaciones con todo. no existían. Entonces, perdió el chavo de Avianca, Sí. y pues está muchísimo más interesante eso que si te dice, no sé, el juez tomó esta decisión y se basó en esos 3, eh, no sé, artículos de este Sí, código de sí, sí. procedimientos, ¿no? Ahora que lo dices, llevé la clase porque quise hacer las clases que necesitaba para hacer la barra de Nueva York o de algún estado, Texas, o lo que sea. Entonces, llevé, responsabilidad profesional, que es como que lo que habla respecto de, pues, cuando los abogados cometen alguna falta, ¿no? Y así como hay, no sé, el abogado que se clavó la lana del cliente y el asunto, el abogado que lo representó indebidamente,
porque no estaba preparado. También ya analizamos esos casos, ¿no? De decir, oye, cuando se usa inteligencia artificial, y se citan casos que no existen, ¿no? Y en ese caso que vimos nosotros, ya ha habido más, pero, pues, se penalizó al abogado, pues, para pagar una multa muy simbólica, y tuvo que informarle al cliente, y aparte tuvo que informarle al juez, porque supuestamente los casos que él citaba, decía que habían sido resueltos por X juez. Pero, pues, no, esa ocasión no existía, entonces tuvo que informarle al juez a pedirle una disculpa, de que: "Oye, yo te cité en mi asunto diciendo que tú habías dicho X, Y, Z, pero, pues, por inteligencia artificial". Entonces, así fue como se resolvió, ¿no? Y no le quitaron la licencia para ejercer ni nada, pero bueno, ha ido evolucionando eso y siguen cayendo más despachos en esa práctica. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahorita lo reviso cómo se llama el caso en particular, pero no sé, creo que hay una muy, muy buena oportunidad. Yo sé, hay una empresa que se llama Notarízate que, trae mucho punch en España y la La voy a apuntar. es abogada, creo que peruana y está en España. Entonces, haz de cuenta que un chatbot usa inteligencia artificial para que tú como emprendedor puedas hacer todos los procesos más requisitosos, pues, crea tu propia empresa, lo que sea. Entonces, facilita Sí, mucho este proceso de creación. Eh, Hay mucho yo he visto o sé de muchas veces donde por no seguir los procesos, los juicios o los casos pierdes porque no sabías que tenías ciertos tiempos para esta notificación o lo que sea. sí, Entonces, sí, sí. yo creo que hay mucha oportunidad para automatizar estos procesos y que antes de que se cumple el cierto tiempo, ya el abogado esté enterado, pero creo que todavía hay mucha aversión, obviamente, por las penalizaciones que hemos visto, lo que tú dices. En el tema de como tú dices que estás en peritaje, en réplica, ¿tú ves oportunidad también para todo este tema de traducciones? Sí, bueno, primero, un pequeño comentario respecto a los despachos. Eh, en Estados Unidos y en México también, pero ves cómo lo están adoptando, están invirtiendo mucho en inteligencia artificial, lo están adoptando, pues, muy seriamente, ¿no? Vi que White Case hizo un una asociación con Legora, que es una empresa de inteligencia artificial, no sé en qué rollo, pero para todas las oficinas de todo el mundo. Entonces, oye, pues, creo que White Case está en 39 países. Entonces, oye, pues, muy serio, ¿no? Eso. Y luego ves la empresa que se llama Harvey, que tiene muchos despachos gringos, y ya hay despachos mexicanos, creo que Mijares, Bomboveser, están usando inteligencia artificial de Harvey para su trabajo. No, la verdad no sé muy bien en qué consiste, pero bueno, ¿por qué? Porque habrá clientes que te digan: "Oye, yo no quiero que use inteligencia artificial por confidencialidad, etcétera", pero hay clientes que te dicen: "Oye, yo espero que uses inteligencia artificial para ser más eficiente, porque me cobras por hora, pues mientras más eficiente seas mejor", ¿no? En el uso del tiempo y además, pues, más certero, porque son muy buenas herramientas, ¿no? Eventualmente. Entonces, pues, creo que sí está padre. Y para traducción, pues, ni se diga, ¿no? Desde que llegó la inteligencia artificial, pues, el mercado de la traducción, pues, cambió muchísimo. Antes, en nuestro despacho, pues, traducíamos mucho más cosas, ¿no? Hasta menús de restaurantes. Y ahora realmente no, ¿no? Ahora sí nos contratan para cosas que son, ya sea traducciones certificadas para presentar ante alguna autoridad, ante el SAT para una devolución de impuestos, una auditoría, el tribunal, algún juicio, alguna transacción, un arbitraje, cosas así, o un trámite ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, traducciones certificadas o cosas muy específicas que les interesan, ¿no? Un contrato, una sentencia. Entonces, el mercado ha cambiado mucho y hay clientes que te dicen: "Oye, yo no quiero que uses inteligencia artificial porque, pues, estos son mis papeles privados, ¿no? Mi acta de nacimiento y matrimonio". Y hay clientes que te dicen: "Oye, me urge que uses inteligencia artificial porque necesito esto para mañana", ¿no? Entonces, bueno, pues, estamos en un proceso de transición y y, pues, hay que ir adaptándose a las necesidades del mercado y también, eh, a cómo mejorar las prácticas internas, ¿no? Y, pues, ya veremos cómo se resuelve todo esto. No, sí, porque, eh, hace como un año leí este libro de un, pues, como de estos genios de Silicon Valley,
que se llama Naval Ravikant, y él tiene un muy, muy famoso, eh, pues, thread en Instagram, no, en Twitter en su momento, que se llamaba "Cómo hacerte rico sin suerte", y te empieza a explicar, pero no es un chavo vendehumos, es un, pues, uno de estos pioneros que invirtió en Uber, Y Combinator, todas estas empresas, entonces ya tenía mucho bagaje, y él menciona mucho que tú tienes que buscar, eh, pues, cómo apalancar tus o acelerar tus procesos, ¿no? O sea, que el apalancarte es básicamente agarrar una piedra y en vez de que la cargues tú, usar una pala y eso lo ayuda. Entonces, que hay diferentes formas de apalancamiento, ¿no? Uno es el dinero, que, pues, con eso aceleras. Otro es el capital humano, que, pues, sí es el más famoso. Tengo 5,000 empleados, claro, Sí, suena bien ahí en la cena con tu suegro, pero no es tan o no es lo mejor que el código, o sea, el código, el tú tener tecnología es apalancamiento gratis. Entonces, él te menciona mucho que en el momento que tú dejes de contar como las horas de tu día, juntarlos con tu productividad, ujú, entonces, que eso aumenta tus probabilidades de generar riqueza. Un ejemplo es, pues sí, o sea, un doctor, obviamente, o un abogado que esté trabajando en Greenberg Traurig, Miami, pues claro que están teniendo un sueldo enorme, pero siempre tienen esa paridad de horas sí, por, sí, sí, su sueldo. Entonces, que solamente cuando tengas, pues, capital en otras empresas o el trabajo que tú hagas esté apalancado y que no te cueste un usuario más. Entonces, que realmente así es como aceleras tus procesos y que estos códigos están ahí para tomar. O sea, tú el día de mañana haces un libro de cómo entrar al mejor cómo entrar a un LLM, pues tú ya hiciste el libro, entonces no te va a costar nada si te lo compran 3 personas o sí. 10,000, ¿no? Entonces, creo que en la abogacía vemos mucho este tema de AI y es como, no, no, en papelitos. O sea, yo me acuerdo, no sé qué universidad y no la quiero ventanear, pero a mí me llegaron a decir, amigos que estudiaron derecho en la Ciudad de México, que no los dejaban traer laptop, que tenía que ser libro y papel. Entonces, ¿a mí qué me dice esto? Que hay un mundo de oportunidades con esta mentalidad en el mundo legal para fomentar este apalancamiento y ser mucho más productivo, ¿no? Pero, pues, claro que es una nueva visión como la que tú tienes de informar a la gente sobre el chismecito legal, y creo que todo el tema que tú haces de peritajes pues, tiene un atractivo enorme para este tipo de apalancamientos, ¿no? Pero también tiene estos riesgos que me dices de cuidar tu información personal, ¿no? Sí, sí, también, pues, eventualmente, a lo mejor las herramientas gratuitas son más, propensas a que la información se utilice para otras cosas, y muchas que son de suscripción, pues, ya dicen, ¿no?, que protegen la información y que no se utilizará para otros fines. Entonces, pues, bueno, pues, ir viendo esas opciones, ¿no? Muchas, por ejemplo, hay despachos de abogados que ya tienen como que las herramientas de traducción, aunque son proporcionadas por terceros, ya están dentro de su sistema de alguna forma, entonces no es, están bajo su protección. Entonces, bueno, hay formas de hacerlo. Y me quedé con ganas de comentar al respecto de lo que decías de que los despachos de abogados, pues, ganan por hora y, pues sí, tal cual, ¿no? Decir, oye, pues, tal cual, mientras más trabajas, más ganas. Y dices: "Uf, qué difícil". En un despacho que estuve en Monterrey, decían: "Oye, pues, ¿qué te gusta más, el rancho de las horas o el rancho de los bonos?". Y el de los bonos era cuando ganabas un litigio y habías cotizado que si ganabas tenías un bono de éxito, pues, ¿qué era mejor negocio, no? Trabajar por horas como el derecho transaccional, digo, es un decir, ¿no? Una simplificación, o trabajar en el rancho de los bonos cuando es por éxito en un Mm. litigio. Entonces, pues, bueno, pues, a lo mejor, ¿cuál es más eficiente, no? En Sí, pues, cuanto ¿dónde está? al capital humano. Y y vaya, se me olvidó la otra cosa, pero bueno, eso se me hace bien interesante, cómo los despachos de abogados van a implementar inteligencia artificial y qué impacto va a tener su facturación hacia sus clientes y eventualmente lo que ganen, ¿no? S Sí, pues, ¿dónde está el retorno de inversión?
y que, pues, el abogado pueda saber que están estas opciones. Ya me acordé, Ujú, ahorita que dijiste, esta empresa Legora, ujú. claro que ya me acordé, es este chavo sueco, se llama Max Ljungstrand, que haz de cuenta que él llega a este despacho monstruoso americano y dice: "Mira, yo no sé nada de derecho, tú no sabes nada de inteligencia artificial, pero hacia aquí va la tendencia, dame el acceso a tu información y yo veo cómo puedo aplicarlo en AI", y literalmente así fue como empezó, Pues, este, ha crecido un chorro. y es una empresa que en su momento levantó $35 millones. eh, entonces, a ver, si hay ya inversionistas que creen eso en Estados Unidos, ¿por qué no en México? Sí, Y bien interesante. Otro tema que se me hace interesante, entiendo que en Chile, el despacho más grande de Chile, que se llama Cari, no sé cómo se pronuncia, acaba de invertir en algo de inteligencia artificial y, pues, no sé cómo, o sea, pues, yo no veo que los despachos mexicanos estén invirtiendo para generar pues, tener un retorno de su inversión, pero se hace interesante. Y otro tema que se me hace interesante es que en Estados Unidos empieza a haber esquemas en los cuales terceros inviertan en despachos. Entonces compran una participación de alguna forma en sociedades, las cuales todos los socios eran abogados. Entonces, hay conflictos bien interesantes. Digo, es bien padre porque los despachos son modelos que generan ingreso muy recurrente cada año, pero entonces, pues, para un inversionista puede ser muy interesante, pero también es un riesgo porque se te van los abogados y, pues, ya no queda nada, ¿no? En un despacho de abogados, si se te van los abogados que traían más negocio, pues, eres bien vulnerable a eso, ¿no? En México, pues, todos los entiendo que por ser sociedades civiles, todos los socios tienen que, eh, no, bueno, en México sí hay despachos que tienen socios que son contadores que prestan servicios legales, a diferencia de Estados Unidos. Pero bueno, en México tampoco ha habido casos, hasta donde entiendo, de empresas, fondos de inversión que inviertan en despachos, ¿no? El esquema, pues no. Pero es interesante explorar esos temas y cómo se generan conflictos de interés y cómo se generan, eh, bueno, 1,000,000 temas, ¿no? Interesante. porque si es un riesgo que tú dices que como crear tu propio despacho no es un negocio que se requiere mucho capital, por ejemplo, o sea, necesitas una impresora, y papel, entonces, no hay creo que es muy difícil, o es un gran reto para los despachos retener talento, ¿no? Este, como que organizacionalmente hablando, por ejemplo, si yo trabajo en Arca, pues, ¿cuánta Ujú. lana voy a necesitar para crear mi propia embotelladora, no? Sí, Este, ahora sí que no están preocupados porque les pongan la competencia. y con el tema de abogados, sí, y pues, he escuchado casos donde, o sea, haz de cuenta que tú trabajas en despacho Juanito Pedrito y eras pues sí, el que hacía las chambas más pesadas, ¿no? El Ujú, talachero, pero también eras el que más aprendía. Entonces, te sales y abres tu propio despacho y te rebrandeas como él era el talachero del despacho Juanito Pedrito. sí. Entonces, claro que tú quieres tener ese rockstar, trabajador a un precio mucho más accesible, ¿no? Entonces, no sé cómo, pues, digo, obviamente te hacen socio y ya te retienen, pero fuera de eso, pues, la rotación está muy interesante en esta industria, porque de un día al otro puedes volverte competencia, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, con independencia de que a lo mejor no te puedas llevar documentos, pues digo, oye, respetas la confidencialidad, pero no hay una forma en la cual ellos puedan decirte, no puedes, ponemos un acuerdo de no competencia, eso no funciona, porque en México, pues, existe primero el derecho constitucional a la libertad de trabajo, etcétera. Entonces, no pueden limitarte realmente, nadie puede limitar a nadie a ejercer su profesión en otro lado si quiere. Entonces, pues, es un reto eso de los modelos de compensación, y hay despachos que se dedican a dar consultoría a los despachos de abogados para generar modelos de compensación que sean atractivos para todos los niveles de asociados y socios junior y socios senior, para evitar que se separen y para generar que la gente se quiera quedar.
y para incentivarlos a que busquen clientes, incentivarlos a trabajar más, y pues es todo un arte, ¿no? Y pues tú ves que los despachos de cada rato se separan y se separan y se separan, y pues, hay mucho conocimiento de esos despachos de consultoría para buenas prácticas de otros países, implementarlas en México, ¿no? Sí, y también que el abogado, sepa vender, ¿no? En su momento un profe me decía que, pues, a él le costaba mucho, o que él ve que le cuesta mucho a la gente poner el precio a su trabajo, porque como está muy ambiguo, no hay como Sí. una tarifa, que el abogado es, de repente es malo para cobrar, ¿no? Sí, sí, sí. Bien interesante esos tipos de despachos de consultoría, pues, tienen esta área de pricing que le dicen, ¿no? O sea, ¿cuánto está cobrando el mercado por lo que estás haciendo? ¿Cuánto cuesta tu hora? ¿Cuánto cuesta este trabajo que vas a hacer para estar en el mercado, para ganar lo más que puedas ganar, pues, sin perder el cliente? Pues, está bien interesante. Y lo que tú dices de vender, pues, claro, al final del día, pues, cuando alguien va creciendo en un trabajo, se convierte en vendedor. Eh Ya hay despachos extranjeros y mexicanos que tienen áreas de business development y que tienen áreas de marketing legal, y empiezan a delegar funciones los que antes hacían los socios, que ellos vendían, cobraban, contrataban, despedían, y ya empiezan a institucionalizarse, y creo que es de mucho provecho, ¿no? Que ya haya gente enfocada en facilitar la búsqueda de trabajo, porque hacen investigación, porque preparan los pitches, porque preparan las presentaciones o identifican oportunidades de negocio porque están al tanto de los periódicos, etcétera. Entonces, pues, está padre que eso pueda generar, pues, no sé, que haya trabajo más recurrente en los despachos y que puedan planear, ¿verdad? También, o sea, como que no sea cada año volver a empezar, ¿no? No, y lo que tú haces, por eso en LinkedIn es importantísimo, porque creas un benchmark, como una comparativa que realmente, mm, no existe. Me gustaría eventualmente, a lo mejor, ganarme la confianza de la gente y que me compartan información que yo pueda publicar anónimamente, ¿no? Así, a lo mejor, ¿cuánto ganan los asociados de primer año en los despachos top? Y y obtener esa información y luego yo poder decir, darle consultoría a los despachos. Oye, ¿sabes si estás pagando dentro del mercado o no? ¿Sabes si se te va a ir la gente, no? Entonces, como que creo que hay mucho por obtener ahí. Eh, no sé si sea negocio, pero de perdida interés sí habría. No sé si para pagar, pero sí para leerlo. No, sí, pues, como un Glassdoor, haz de cuenta, versión legal, que, pues, no, te digo, todavía estamos en el mundo de la abogacía de secretos y de Sí, 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 toma sí, de en la prehistoria. decisiones en lugares cerrados. Sí, pues muchos son amigos y no se roban gente entre ellos y pues al final del día a lo mejor se limitan las oportunidades para los que vienen más atrás, ¿no? Más jóvenes. Oye, y estando en White& and Case, ¿qué y tú hablando con abogados americanos, qué les costaba entender de la el sistema legal mexicano? Que tenías que luego repetirles de que: "Oye, es que esto no se puede", y no entendían por qué. ¿Tienes algún caso en particular, o que les mencionabas que el procedimiento mexicano es más de buena fe, legalidad, control judicial, pues, el juez no tiene tanta flexibilidad de crear sus propias interpretaciones, ¿no? Híjole, pues mira, la verdad, no fue algo muy recurrente. Yo estaba en el área de arbitraje internacional, particularmente en temas de inversión. Eso quiere decir que empresas extranjeras demandan a los gobiernos de un país extranjero en el que invierten. Lo demandan por un acto administrativo o por una omisión administrativa. Oye, que me expropiaron. Oye, que no me protegió la policía en mi mina. Oye, que me trataron injustamente por ser extranjero. Oye, que no me trataron de manera equitativa no me dieron un permiso que me correspondió obtener, así, ¿no? Entonces me tocó ver casos en los cuales ellos analizaban, por ejemplo, pues todo eso tiene que ver con derecho administrativo del país donde está la inversión. Puede ser derecho administrativo mexicano, ¿verdad? Para cuestiones fiscales, para cuestiones ambientales, para cuestiones urbanas, o derecho administrativo de Perú, de donde sea, ¿no? Y siento que los gringos son mucho más de buena fe, mucho más
prácticos, decir: "Oye, ¿cuándo fue el acto administrativo?". Y yo decía: "Oye, pues yo litigué fiscal en Cheves y me tocó ver derecho administrativo", y pues siempre era de que la fecha exacta en la que se realizó el acto fue tal y se notificó 3 días después, cuando está la constancia de notificación, y ellos decían: "Oye, no, pero desde mucho antes sabía que iba a haber una afectación". Y yo decía: "No, pero, pues, no se materializó el acto hasta que se firmó el oficio, ¿no?". Y ellos no lo ven así, ellos son mucho más conservadores, y dicen: "Oye, no, pues, la fecha, pues, a lo mejor fue antes porque ya sabían que que se llevó esa conducta, aunque no se hubiera materializado un oficio", ¿no? Entonces, pues, es padre ver eso como y bueno, y eventualmente como se litiga en un panel arbitral, en el cual los árbitros no son mexicanos, pues creo que esos son mucho más receptivos a ese tipo de cosas, como lo plantean los gringos, ¿no? Más prácticos, no tan formalistas en cuanto a la hora específica del oficio y la autoridad que lo emitió, así, ¿no? Eso y, ay, canijo, otra cosa que te iba a platicar, pero ya se me está olvidando. Pero bueno, creo que sí, en Estados Unidos son mucho más, prácticos. Ah, y también, por ejemplo, es común oye, si tal día te vence un plazo para presentar un escrito, le escribes a la contraparte y le dices: "Oye, ¿sabes qué? Ando bien malo, dame una prórroga". Y la contraparte: "Sí, claro". Y que dices: "¿Cómo? Pues en México, pues, se te pasa el plazo y, pues, ya valiste, ¿no?". O, ¿sabes qué? Andamos a gorro, danos chance de presentarlo mañana. Ah, autorizado. La contraparte, o sea, dices: "Oye, pues, en vez de que te odie y te saque la lengua, pues, oye, pues, es que somos profesionales, ¿no? Somos colegas y todos por resolver el asunto de forma de vida y el fondo. No es tanto como que la forma, ¿no? El de ganar en la forma, sino ganar más en el fondo, ¿no? Entonces, eso me sorprendió muchísimo. Y a lo mejor no es una práctica de derecho gringo, sino del arbitraje internacional. No, o también de que, pues, como el derecho gringo es más de adversalidad, yo creo que hasta por su propio pasión prefieres ganar por tus propios casos que No lo había pensado, sí, por el interesante. procedimiento, ¿no? Es como el Sí. famoso gol FIFA, que es literalmente te metes al área, metes una diagonal matona, y pues ese es un gol. Quieres meter un gol de tiro libre, ¿no? Entonces, chance yo creo que el americano tiende a Tal vez, sí, ¿eh? ganarte en la arena y no en los tecnicismos, ¿no? Sí, y luego, pues, yo de repente veo noticias de que, oye, pues, la República del Congo acaba de ganar un asunto con que lo demandó una empresa, eh, no sé de qué país, grandísima, y el asunto fue financiado por un fondo de inversión grandísimo, y el despacho que representó a la República del Congo fue tal, que ganó, y el despacho que perdió fue tal. Y dices: "Oye, o sea, qué bravo que saques la nota así", ¿no? Y, pues, en México, pues, no sé si sería tan común ver el asunto se resolvió, ganó esta parte y el despacho que perdió fue tal y el que ganó fue tal, y no pasa nada, pues bueno, pues siguen adelante, ¿no? O sea, no es el fin del mundo. Me llama mucho la atención. Yo no me acuerdo, cómo el caso, pero había un fondo de inversión americano muy interesante que lo que hacía era, eh pues, compraba bonos de países, que no podían pagar, entonces, pues, obviamente lo compraban y cuando el bono se hacían default en arbitraje internacional, ganaban. Entonces, pues, de repente, habían casos donde aterrizaba, no sé, el presidente de X país de Latinoamérica en República Dominicana, y llegaban los abogados, pues, de este despacho americano y literalmente, pues, se llevaban el avión porque había una notificación y, pues, todo un debido proceso. Entonces, tengo que acordarme qué abogado, qué despacho era, pero era muy famoso porque, pues, literalmente con puro arbitraje internacional Sí, apostaba contra países que, pues, incumplían, ¿no? sí, Con sí, su sí. Y bien interesante. Ahora en Estados Unidos están como que impulsando una reforma, porque existe mucho el financiamiento de disputas por parte de terceros, ¿no? Fondos de inversión que inviertan en disputas. Y Estados Unidos como que entiendo que lo que no le está gustando es que fondos que tienen dinero de fondos soberanos, ¿no? O sea, que países extranjeros estén invirtiendo en litigios dentro de Estados Unidos. Y dices: "Oye, pues, están teniendo un interés países extranjeros en lo que se resuelve en las cortes de Estados Unidos, y eso como que no les está gustando". Entonces, pues, hay temas bien interesantes de dónde viene el dinero, quién está ganando dinero, a partir de qué está ganando dinero, qué intereses representa el dinero de dónde viene. Eh, y y bueno, muchas veces no está tan claro.
Eso que me dices tú de invertir en despachos de abogados, nunca lo había escuchado. Sí. Algo también muy nuevo que llevo poco escuchando es de, eh, pues, estados o alcaldías que compran seguros jurídicos. Ese también Ah, órale. no lo había escuchado, pero es como tienen un seguro de, no sé, 100 millones, 80 millones de pesos, por si terminan su gestión y tienen algún proceso, que ya tengan ese, pues, Ah, órale, seguro, no la ¿no? conocía. Y lo he visto para más que nada candidatos o de la contraparte, o sea, Sí. haz de cuenta que si es de un partido y entra otro, pues va a haber un tema, o si eres un candidato independiente, pues terminas sin el resguardo de un partido, ¿no? Entonces tienes ese. O sea, ya en lo personal, interesante, eso no lo había pensado. En arbitraje de inversión, por ejemplo, pues bueno, el que responde es el país, ¿no? Pero muchas veces administraciones terminan pagando por actos administrativos que hicieron otras administraciones, porque los arbitrajes duran muchísimos años, ¿no? Entonces, eso también es, digo, no, no es algo en lo personal, pero está interesante también. No sé si haya seguros para ese tipo de cosas, pero pues son millonarios esos litigios. Oh, sí. Y ahora, pues, tendencias que tú veas, aparte de esto que estamos hablando, que veas o que viste en Estados Unidos, eh, digo, obviamente lo de inteligencia artificial ya lo vimos, pero o algún figuras jurídicas que te hayan llamado la atención, que tú digas: "Oye, es que en México es el futuro", porque, pues, luego vas a Estados Unidos y es una máquina del tiempo a 15 años, ¿no? Sí. Digo, pues, yo creo que definitivamente el arbitraje, se juntó el hambre con las ganas de comer, yo creo, ¿no? Con todo el tema de la reforma judicial, pues, los despachos veo que se les hace agua a la boca, ¿no? Se frotan las manos, decir: "Oye, ahora el arbitraje es lo que lo que viene", ¿no? Y todos se suben a esto del arbitraje. Y, pues, creo que va a ser una buena oportunidad para los despachos que ya tienen mucha experiencia en arbitraje comercial, nacional e internacional. Entonces, eso está padre. La gente que se dedica a arbitraje creo que es un buen momento en México. Eh, También, pues, veo, por ejemplo, no sé, eh, la gente que se dedica a derecho agrario, a derecho del medio ambiente, a derecho del agua, pues, están cambiando mucho las regulaciones y hay proyectos de infraestructura muy grandes, minas, pues, que requieren asesoría muy especializada en ese tipo de materias, ¿no? Que a lo mejor antes, pues, pero, pues, ya hay especializaciones muy serias y actos muy relevantes en materia agraria y minera y ambiental, entonces creo que son especializaciones padres. Pero así como que de algo, una tendencia internacional, creo que el arbitraje, sin duda, creo que me quedé con eso. Oye, ya para finalizar, ¿qué opinas de la incursión de fondos de capital privado en el deporte, en la Liga MX? Ahorita que mencionaste el post de LinkedIn sobre quién está asesorando a la América, a General Atlantic. Sí, digo, a mí me encanta el fútbol, me encanta los despachos de abogados, son mis 2 temas favoritos, el fútbol de estufa y los despachos. Este, pues mira, pasó en el Necaxa, pasó en Gallos Blancos, creo que Gallos Blancos es el único equipo que tiene una participación mayoritaria extranjera. No es el caso del América, no es el caso del Necaxa. Eh, Se me haría muy difícil verlo en los Tigres o los Rayados, por ejemplo, ¿no? Que tienen tanta, ay, perdón, que no sé si me estaba viendo en la cámara, tienen tanto arraigo, ¿no? De empresas tan importantes en su región. ¿Por qué? Porque, pues, yo siento que se puede generar mucho negocio, ¿no? Y la participación de fondos extranjeros y de asesoría de lo que ellos pueden ver, pues, creo que sí puede hacer los negocios mucho más rentables, ¿no? Pero, pues, también creo que se tensan otras cuerdas. Sí, oye, pues, qué tanto del partido de fútbol es un deporte, qué tanto es un espectáculo, qué tanto es el arraigo comunitario de la afición, qué tanto se pudiera perder si de pronto, pues, los dueños son extranjeros. Entonces, pues, creo que es un buen experimento de como los que han llegado para ver qué pasa con Gallos, qué pasa con Necaxa, qué pasa con el América, y en el paso de los años, eh, si va más o menos gente a los estadios, si los ve más o menos gente en sus ciudades o en el extranjero, o si venden más jerseys, pues habrá que ver, ¿verdad? Con independencia de que sean negocios más rentables, que sin duda creo que pueden ser más rentables, ¿no? Los equipos de fútbol.
Entonces, pues eso pienso. No sé, digo, me encantará saber tú cómo la ves, ¿eres futbolero? Pues sí, la verdad, yo le voy al Pumas. ¡Órale! Guau, eso no me lo esperaba. Vi que Uriel Antuna se fue a los Pumas hoy. Entonces, no hemos tenido las mejores 12 temporadas, ¿verdad? Te lo puedo decir. Yo creo que de mi lado, el mayor riesgo es, pues, que haya un tema de extracción de valor sin reinversión. Ese es mi Interesante. mayor preocupación, que se vea como un cash cow la liga mexicana y la pasión del mexicano, eh, que lo vean con billetes, sino que no se sienta esa reinversión. Sí. ¿Qué reinversión? Que la jersey sea de mejor calidad, que el diseño sea más, ad hoc a los valores pues, del equipo, que no se entienda bien el legado anterior, que sea más costoso los boletos, la cerveza, que ya te lo vendan como, eh, pues, como el típico lugar que, ¿cómo se llaman estos lugares donde terminas y tienda de regalos, no? El gift shop, Ah, sí, 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 claro. el famoso gringo donde dicen que todas las atracciones terminan en un gift shop, este, pues no me gustaría eso, ¿no? Que se vuelva un deporte costoso y por ende ya más privilegiado. Sí, A bueno, mí lo y los Pumas, pues imagínate, ¿no? O sea, siendo algo tan icónico de la Universidad Autónoma de México, pues sí, o sea, que hubiera un fondo extranjero, pues sería un caso súper interesante. que también, o sea, a mí lo que me gusta del deporte, del fútbol, es la informalidad, Ujú, que, por ejemplo, tú vas al Estadio de la América y si compras en taquilla siempre hay boleto y te puedes comprar en un área por $600 y te diviertes y se pierde eso. Creo que el estadio del Rayados, cuando estaba al lado del TEC, tenía como esa, pues, no tanta preparación, ¿sabes? Yo no quiero ujú, estar comprando un bono 6 meses antes. Yo quiero decir un día que vamos a ver el partido entonces, sí, esa espontaneidad del deporte sí. creo que se va perdiendo. Pregúntame cuándo he ido al estadio de los Rayados, yo creo que una vez en 4 años, porque haz de cuenta que tienes que hasta planear para eso, ¿no? Como si fuera tu Sí. segundo, ponerlo en tu calendar y casi y da flojera. El Milan, que es mi equipo de Italia, ya también lo compró un fondo, entonces, pues, De dónde, sabes? lo compró un fondo de inversión, eh, se llama, digo, lo tenía Berlusconi, pues, que era, pues, el presidente, y ahorita lo compró, se llama Redbird Capital Partners. Eh, Órale. entonces, como que, no sé, siento que Sí, pues está interesante y aparte en algún equipo tan icónico, ¿no? pero sí, digo, eh si quieres, platícanos un poco de este post muy interesante de, eh, pues, quién compra el América, cómo fue este tipo de venta, donde le dieron el 49%, ¿no? Sí, pues yo no sabía que estaba esa operación en marcha y pues General Atlantic, un fondo de inversión de Estados Unidos, según entiendo, pues compra el 49% del Club América, del Estadio Azteca y de los terrenos aledaños, le dicen, ¿no? Y pues, ¿qué va a pasar? O sea, está a punto de ser el mundial ahí, es el equipo más importante de México. eh, ¿Qué van a cambiar? Porque dicen abiertamente, pues queremos ayudar a Emilio Azcárraga a hacer más negocio, ¿no? O sea, ¿qué van a cambiar para que esto sea más negocio, los derechos de transmisión? O sea, ¿qué va a pasar? Es muy interesante, ¿no? Y los despachos que participaron, si no me recuerdo, fue Galicia, que estuvo trabajando con General Atlantic, que entiendo que lo han hecho bastantes veces ya en México. Estuvo Krill, asesorando a Oyamani, que es la empresa, pues, de la América. Paul Weiss, creo que se dice, el despacho gringo, también con General Atlantic. Y no sé si Oyamani tuvo algún despacho gringo, pero bueno, esa información tardó mucho en salir y ya estaba la de Paul Weiss, pero no estaba la de los despachos en México. Un socio de Krill sí tenía esa información
en su perfil, Galicia no le había soltado, y eventualmente ya lo comunicaron a Latin Lawyer, pero bueno, no tengo la suscripción. Entonces, pues, bueno, es parte de esa investigación que me encanta hacer, ¿no? Y se me hace padre que, pues, que le den sobre todo publicidad a los jóvenes, ¿no? Decir, oye, pues que no nomás digan tal socio, ¿no? Tal asociado, o el despacho gringo que diga tal abogado extranjero, pues que resulta que es un abogado mexicano, esté trabajando allá después del LLM, pues todo eso me gusta mucho, ¿no? Porque pues le va dando peso también a las personas jóvenes y pues también pues vas haciendo cuando te quieres contratar en otro lado, pues tú qué has hecho, ¿no? Pues participé en esta operación, ¿no? Mira, eso se me hace padre. En la de Aerobús fue más claro, pero bueno, ahí voy a seguir cazando. Ahí tengo otra que Betterware compró Tupperware en Latinoamérica y esa la quiero sacar. Fue Greenberg y otros despachos. Entonces, pues bueno, hay algunas ahí pendientes, ¿no? Pero sí, no, sí, muy interesante, digo, GT creo que estuvo metido en el caso de Rafa Márquez, entonces, me gusta que ya puedas tú decir este despacho y que tenga un precedente y, bueno, seguiremos viendo tu post porque realmente hasta te sientes más culturizado, ¿no? Es que yo debería saber esto y pues, tocayo, te agradezco mucho que nos platiques toda tu trayectoria. Creo que hay mucha gente que nos escucha que quiere hacer su LLM, quiere entender cómo es el proceso, entonces, que nos hayas platicado y más en esta universidad tan prestigiosa que es U Chicago y bueno, te agradezco mucho tu tiempo, cómo te encontramos, en LinkedIn, todo eso. Claro, y invitarme, disfruté mucho la conversión. Te agradezco mucho que me hayas considerado para esto y compartirlo con tu audiencia. Muchas gracias, me valoro mucho. Y claro, encantado de platicar con quien quiera estudiar en el EM o tenga alguna duda de carrera o algo, pues yo encantado me encuentro en LinkedIn, Carlos Romero, y yo acepto a todo mundo y respondo los mensajes y ahí ando en eso, ¿verdad? Entonces, encantado de platicar, con toda confianza. Pues, te agradezco mucho, tocayo, y sí subes post de valor, no el típico de, me cociné una quesadilla y se quemó y esto aprendí de liderazgo. Gracias, Tocayo, te lo agradezco. A ver si no termino ahí, pero bueno, te mando un abrazo y bueno, estamos en contacto. Igualmente, estamos a la orden y, pues, mucho gusto. Encantado. Encantado. Hasta Hasta luego. luego. Este episodio fue patrocinado por Quinsos, semillas de calabaza tostadas. Son 3 ingredientes: aceite de oliva, poco de sal y la semilla de calabaza crujiente. Ya está en Amazon para un hike, un día largo en la oficina o simplemente un road trip.